distinguido profesor y demás maestrante. Esta es la exposición del grupo número 4, el cual está integrado por los maestrantes Marlene Duvergé Peña, Ruth Pérez y Joaquín Quesada Reyes, así como quien le habla, César Antonio Ferrer. Nuestra participación respecto al tema, la relación entre el estándar de trato justo y equitativo y el estándar mínimo de protección. En mi intervención voy a hacer una pequeña reflexión, voy a tratar de ser lo más breve posible, respecto a la relación entre el estándar de trato justo y equitativo y el estándar mínimo de protección. Estos son dos conceptos que resultan fundamentales e indispensables en el derecho internacional. Vamos primero a realizar una pequeña definición de cada uno de los conceptos. El estándar de trato justo y equitativo es una cláusula presente en la inmensa mayoría de los tratados internacionales. Su función principal es ofrecer un marco de protección a los inversionistas frente a actos injustos, imprevisibles o arbitrarios por parte del Estado. Es decir, es una garantía para el inversionista de que si el Estado realiza cualquier actuación ilegítima, va a contar con una cláusula que le garantiza su inversión. En breves palabras. Después tenemos el estándar mínimo de protección, el cual resulta ser una figura del derecho internacional consuetudinario, es decir, hemos heredado de las costumbres esa figura que resulta actualmente ser una figura jurídica indispensable para los tratados internacionales. Esta figura establece un umbral básico y elemental de trato que debe garantizarse a todos los extranjeros con independencia de cómo el Estado trate a sus ciudadanos. Este estándar se centra sobre todo en evitar abusos manifiestos como la denegación de justicia, los actos discriminatorios o el trato manifiestamente arbitrario. Desde ambas definiciones podemos ver de cómo se relacionan ambos estándares, los cuales buscan una protección o evitar actuaciones arbitrarias por parte del Estado en contra de los inversionistas. Podemos citar casos como el de Rumeli Telecom contra Kazajistán, que es citado en el documento del tema de los materiales obligatorios respecto a la utilización de o cómo se formulan los estándares en los tratados. Pero vamos a centrarnos principalmente en lo que tiene que ver con el artículo publicado por el profesor Cristian Sol, centrado en los casos argentinos, que esto muestra cómo los inversionistas han utilizado estas cláusulas para reclamar ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones por cambios legislativos o medidas de emergencia. Estos casos revelan el poder expansivo del tratado justo y equitativo, pero también la tensión que puede generar con el derecho soberano del Estado a regular. Finalmente, podemos verificar en el video establecido cómo se explica con claridad los elementos que han sido reconocidos como parte del estándar del trato justo y equitativo y cómo este estándar puede a veces coincidir con el mínimo de protección, pero en muchos otros casos lo supera. En conclusión, diría que ambos estándares están profundamente conectados, pero no son equivalentes. El estándar de trato justo y equitativo puede asumir una forma más amplia, más garantista y convertirse en una herramienta poderosa para los inversionistas. Sin embargo, esa amplitud también genera incertidumbre para los estados, que pueden verse limitados en su capacidad de regular en función del interés público. En ese sentido, el debate no solo es técnico, sino también político y jurídico. Se trata de encontrar un equilibrio entre la protección legítima del inversionista y el respeto de la soberanía del Estado receptor. Este análisis me ha permitido comprender que, lejos de ser una cuestión meramente teórica, la forma en que se formula y aplica el estándar puede tener consecuencias prácticas muy concretas en el desarrollo económico y en la resolución o la solución de controversias internacionales. Muchas gracias. Hasta aquí mi participación
y adelante continuarán los demás miembros del grupo para completar todas las exigencias de la presente tarea. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Marlene Duvergé y le voy a hablar sobre cuáles son las distintas formulaciones del estándar del Tratado Justo y Equitativo FED. En esta parte del video le voy a explicar de manera forma y sencilla cuáles son las diferentes formas en las que se presenta el estándar de tratado justo y equitativo, también conocido como FE, y en los tratados internacionales de inversión. Este estándar es muy importante porque busca garantizar que los inversionistas extranjeros sean tratados de manera justa en los estados receptores. Sin embargo, su redacción varía de un tratado a otro y ese efecto de nivel de protección que ofrece. Podemos identificar tres formas principales en las que aparece ese estándar. Primera forma es cuando el tratado dice que el trato justo y equitativo es igual al estándar mínimo de derecho internacional consuetudinario. Esto significa que el Estado solo debe cumplir con lo esencial, como no negar justicia, no actuar de manera arbitraria y no discriminar. Es una versión más limitada, ya que se basa en lo que tradicionalmente se ha reconocido como obligatorio. Segunda forma es cuando FED aparece como una obligación autónoma, sin hacer referencia al derecho internacional consuetudinario. En este caso, el estándar es más amplio e incluso otros elementos como la protección de las expectativas legítimas del inversionista, la obligación de actuar con transparencia, la prohibición de arbitrariedad o discriminación y el respeto al debido proceso. Esta forma le da al inversionista una protección más fuerte y detallada. Tercera forma es cuando el tratado menciona el trato justo y equitativo, pero no define qué significa exactamente. Aquí son los tribunales extraordinarios lo que deben interpretar su alcance, lo que pueden llevar a la decisión diferente dependiendo del caso. Esta falta de precisión puede ser útil en algunos contextos, pero también puede generar incertidumbre jurídica. El estándar de trato justo y equitativo puede tener un alcance más limitado o más amplio, depende de cómo esté formulado en el tratado. Por eso es clave analizar el texto exacto del acuerdo para saber qué tipo de protección se ofrece al inversionista. Gracias por su atención. Saludos compañeros y maestro. Cuando hablamos de la coincidencia entre el estándar de trato justo y equitativo y el estándar mínimo de protección, se da principalmente cuando ambos se refieren a una protección mínima de los inversores frente a ciertos comportamientos del Estado, aunque sus enfoques y orígenes son diferentes. Podríamos decir que el estándar mínimo de protección tiene su origen en el derecho internacional consuetudinario y ha sido reconocido tradicionalmente como la obligación de los estados de garantizar un tratamiento básico, como la protección frente a abusos, arbitrariedades o un maltrato grave. Independientemente de que existan acuerdos internacionales específicos, este estándar busca proteger a los inversionistas contra actos de los estados que resulten en un trato inhumano, arbitrario o denigrante. El trato justo y equitativo, por otro lado, se deriva principalmente de los acuerdos internacionales de inversión, como los tratados bilaterales de inversión y acuerdos multilaterales, y se refiere a una obligación del Estado de garantizar que las inversiones extranjeras reciban un tratamiento que sea justo, equitativo y no discriminatorio. Este estándar abarca una gama más amplia de situaciones, asegurando que las inversiones extranjeras reciban protección frente a decisiones o actos arbitrarios, injustos o desproporcionados. Las coincidencias entre ambos habla de que la protección frente a actos arbitrarios, ambos estándares se superponen cuando se trata de asegurar que los inversores no sean objeto de decisiones arbitrarias o caprichosas por parte del Estado. El trato arbitrario es inaceptable, tanto bajo el estándar mínimo de protección como bajo el trato justo y equitativo. También en la garantía de protección básica frente a abusos del Estado. Los dos estándares están diseñados para proteger a los inversionistas de abusos graves y proteger la integridad de los inversionistas.
Esto incluye los casos de expropiación sin compensación o acciones que violen los principios fundamentales de justicia. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros, maestro. Le habla Joaquín Quesada. En esta ocasión hablaremos sobre el alcance y contenido del estándar de tratamiento justo y equitativo y el estándar mínimo de protección. Iniciaremos hablando sobre el estándar de tratamiento mínimo, que tiene su fundamento en el derecho internacional consuetudinario, en la base de que el Estado receptor tiene la responsabilidad de brindar al inversionista extranjero un tratamiento determinado, sin que éste dependa de las normativas y las prácticas internas del mismo. Podemos conceptualizarlo como el conjunto de derechos básicos que establece el derecho internacional que los estados deben respetar y garantizar a los extranjeros. Y a partir de ahí, que las violaciones que se emanan de estos principios traería a los estados receptores a responder ante tales circunstancias. No obstante, haber dicho esto, la existencia de un estándar mínimo de derecho internacional consuetudinario ha sido cuestionada a lo largo de todo el siglo XX, con opiniones opuestas. Por ejemplo, los países que están en desarrollo están a favor de que existan estos estándares. Sin embargo, los que están en vía de desarrollo lo niegan. Apunte apunta que existen dos géneros de estándares sobre trato, que son contingentes y no contingentes. Los primeros son aislados y tienen un contenido propio, y los segundos se determinan no en base a una circunstancia exterior de hecho de derecho, es decir, el tratamiento otorgado a otros. Los primeros son absolutos, los segundos son relativos. El estándar de trato justo y equitativo es un estándar absoluto, a diferencia de, por ejemplo, el estándar de trato de nación o de la nación más favorecida, que estos cuya violación depende de aquello con lo que se le compare. Tiene un contenido determinado. Dicho lo anterior, se colige que las normas de tratamiento son de dos tipos. En primer lugar, son de normas de tratamiento relativas, que tienen como objetivo impedir la discriminación del origen nacional de la inversión, y por lo general se manifiesta a través de las normas de trato nacional. Y por otro lado encontramos las normas de tratamiento absolutas, que entre sus características se encuentra el hecho de carecer de un contenido definido. Este elemento provoca que los mismos solo puedan ser analizados por medio de las decisiones de los tribunales arbitrales al momento de solucionar un conflicto entre inversionistas y el Estado receptor de la inversión. La indeterminación de un concepto jurídico y de su contenido obligacional ha provocado una situación de incertidumbre en cuanto a su alcance, lo que crea para los estados receptores de inversión una situación de inseguridad jurídica. El contenido de estas normas no se encuentra ex ante en su totalidad, sino que se determinará conforme a las circunstancias del caso concreto. Se trata solo de una orientación de la conducta esperada, no de una descripción detallada de la conducta requerida. Sin embargo, existe una orientación para relacionar el principio de conducta requerida. No existe un consenso sobre su contenido y alcance. Algunos los asimilan al principio de buena fe, que comporta, entre otras, la obligación de no tener un comportamiento contrario al objeto y al fin del acuerdo. Esto ha provocado que el significado del trato justo y equitativo se configure caso por caso en relación con las demás disposiciones del acuerdo y con el contexto social y político en el cual éste se inserta.
lo que lo dota de un carácter meramente subjetivo. Lo que nos queda claro es que el trato justo y equitativo es un estándar de contenido indeterminado y por ende se podrían cometer los mismos abusos que los cometidos hace un siglo, si se les dota de un contenido injusto e irracional. Muchas gracias.